Lleváis 3 años diciéndome que pruebe Wuthering Waves y aquí estoy. Damas y caballeros, bienvenidos al nuevo canal de Wuthering Waves. Este vídeo será la presentación de un nuevo proyecto y así como hemos llevado el canal principal de Genshin Impact al número 1 de habla hispana a día de hoy, y no solo vamos a mantenerlo, sino vamos a hacer todo lo posible por mejorar la comunidad, mejorar el juego, mejorar el ambiente y mejorar todo lo que vosotros como jugadores podéis recibir de compartir y tener todos en común ese juego. Aquí otra vez estamos de nuevo para intentar con todo el equipo del canal llevar este proyecto a ser el canal más visto, más grande de Wuthering Waves de habla hispana. Así que dejar un buen like, dejar una buena ulti del personaje que más os guste, porque esto hay que cambiarlo, porque lo de Bennett mucha gente no lo va a entender. Bienvenidos a los que venís del resto de plataformas y del resto de proyectos que me conocéis. Bienvenidos a los nuevos que no sabíais dónde estaba, y si jugáis Genshin, ir al otro canal de Genshin. Disfrutar muchísimo, gracias por el apoyo y vamos con el primer vídeo del canal de Wuthering Waves. Pues bien, señores, he de decir que lo primero que me gustaría preguntaros es que me dejéis en comentarios qué vídeos os gustaría ver. Es decir, obviamente hay vídeos siempre muy vistos, como son las builds, como son los banners, como son incluso a veces leaks. Esto todavía no lo sé porque tengo que hablar con Kuro Games a ver si nos apetece y hay buenas condiciones para que podamos entre ambos trabajar y colaborar juntos, pero colaborar implicaría no hablar de leaks. Así que esto será un tema aparte, pero es parte del contenido habitual. Si queréis ver la cuenta, os adelanto y os hago un pequeño sneak peek, que cuando yo me propongo cosas y se me ponen entre ceja y ceja, me vuelvo muy obsesivo. Por eso conseguí muchas cosas en la comunidad de Genshin Impact y luego fuera, aparte de crear contenido. Y sí, señores, tengo una cuenta a la altura de estar grabando este vídeo que tiene exactamente 17 días y creo que estoy a una semana de pasarme todo el contenido endgame. Así que si queréis ver cómo está la cuenta o qué clase de vídeos queréis ver dentro de poco, dejádmelo en los comentarios. Os cuento una cosa muy interesante y muy importante, y es Wuthering Waves no empezó muy bien. Genshin empezó muy bien y cada día ha ido peor, solo que, por desgracia, nunca ha perdido, digamos, la base de fans que tiene. La comunidad de Wuthering Waves, lo dije muchas veces y lo mantengo, está llena de jugadores frustrados de Genshin. Es la mejor forma de describirlos, ahorrando el máximo de saliva posible. Y esto se ha convertido en una batalla campal de gachas. Ya sabéis que las redes sociales a día de hoy están totalmente llenas todavía de gente discutiendo qué gacha es mejor, gente tomándose el gacha como si fuera un extremo aficionado de un equipo de fútbol o como si tuvieran acciones de la empresa, y un montón de cosas que ocurren cada día. Y la verdad es que tienen razón. A día de hoy, toda persona que juegue Genshin y luego pruebe la mayoría de cualquiera de los otros gachas, incluidos los de Hoyoverse, se va a dar cuenta de un impacto bastante grande con la diferencia de implicación y cariño que le ponen al primero. Así que creo que uno de los primeros vídeos que vais a ver es Genshin. En este caso, Wuthering Waves me volvió hater de Genshin. No voy a dejar el canal principal y voy a seguir manteniendo exactamente la misma calidad de contenido. Pero mi opinión cada día, gracias a este canal y a vosotros, es más amplia. El punto de vista al probar más gachas te enseña y retroalimenta a unos de otros y te permite, teniendo todo ese conocimiento y experiencia previas, poder entender y aprender más rápido y absorber ese conocimiento del nuevo gacha para poder utilizarlo en este canal para vosotros. También quiero preguntaros, dejarme en los comentarios cuál es el personaje que más os gusta a día de hoy de Wuthering Waves, y también, como soy nuevo, dejarme tips y dejarme nombres de creadores que pueda haber. Hasta ahora los que he estado viendo para ponerme al día son, no me sé bien los nombres porque he visto algún vídeo por ahí, pero si me equivoco una disculpa, pero están Faelo por un sitio, una chica que se llama Raiden como la de Genshin, pero es una chica que hace guías de WoW y son bastante buenas. Y luego otro chico que es el Okram de WoW. No quiero que se le conozca así, simplemente es como mi cerebro lo ha compartimentado para saber quién es. Pero está el Okram de WoW, que es Kanen, creo que se llama o algo así. Una disculpa si no digo bien el nombre, he visto un par de vídeos, me parece muy interesante y he aprendido mucho estos canales. Así que
No sé si irán a verlo o no, pero gracias por el recibimiento a la comunidad, gracias a toda la gente que ha dado el apoyo al canal, y creo que la cantidad de suscriptores antes de subir mi primer vídeo es una locura, y sobre todo gracias porque yo pensé, no sé por qué, bueno sí sé por qué, que se me iba a recibir bastante mal en la comunidad de Wuthering solo por hacer un juego por Genshin, y porque en su momento dije unas cosas que son verdad y acerté, no me retracto ni una sola, pero no hablé mal realmente de Wuthering, dije la verdad. La 1.0 de WUA salió bastante mal y luego lo arreglaron. Todo lo que he podido vivir hasta ahora en menos de una semana en mi cerebro ha sido una evolución de una 1.0 de Wuthering en la que la exploración es muy espesa, las misiones son muy parecidas a Genshin, y al final una 1.0 que me ha dado problemas a mí de optimización a día de hoy, estamos en la 3.1 en el tiempo presente, y os digo una cosa muy interesante que repetiré en otros vídeos, y es: a mí, Genshin y otros gachas como Arnite Sandfield, que sabéis que juego y me pedís contenido de él, no me han crasheado, ni me han dado problemas del PC nunca. En las 2 semanas, 16, 17 días que llevo jugando a WUA, me ha crasheado hasta el punto de cerrarme el PC 3 veces. Y el juego se ha crasheado y cerrado solo 8 veces. Y tengo un PC de la NASA, los problemas son del juego y los sigue teniendo. Entonces, Wuthering Waves tiene cosas buenas y malas, y comparándose con otros gachas se puede aprender mucho más. Lo tendréis en otro vídeo también, comparando las cosas buenas y malas de Genshin y de WUA. Pero lo que sí puedo decir de Wuthering Waves es que a día de hoy me parece más espectacular la forma de contar todas las historias del WUA, que la implicación y el trabajo que acabo de entender y aprender que tiene este juego y la empresa son espectacularmente superiores a la implicación que se le pone a Genshin. Y si bien Genshin Impact tiene un lore, una historia muy buenas y muy bonitas, están extremadamente mal contadas y además te literalmente, y aunque suene fuerte, te esclavizan y te obligan a leer por el tema del botón de skip. Y en el caso de Wuthering no solo se esfuerzan en que sean mejor, sino que aun teniendo la oportunidad de skipearlas, tú decidas verlas por lo buenas que son. Sobre todo la historia de Aemeth Speak es espectacular, la historia de Augusta es espectacular, toda la parte de Cartetia, lo he dicho en orden inverso cronológicamente, pero todo lo de Cartetia es espectacular, y aún no he terminado porque me salté a Rinastita a la parte de la High Roy para poder farmear a Aemeth y todo lo demás y poder jugarla, porque si no era imposible, aparte de que yo sé que hay un evento, pero bueno, eso ya os contaré mi experiencia y todas las cosas para jugadores nuevos que he aprendido para poder rushearme todo lo mejor posible y llegar a late, y ya os enseñaré mi cuenta, que tengo muchas ganas, en otro vídeo. Wuthering Waves es un proyecto que llega a apretar las cuentas, a apretar las tuercas, mejor dicho, a todo el resto de género gacha, que aún no es lo que proyectan ser y les gustaría, pero sin embargo creo que si llego y sumo mi granito de arena a que esto pueda ser mucho mejor, ellos creo sinceramente que se merecen tener mucho más público, mucha más repercusión, mucho más crecimiento e interés en redes sociales, y por supuesto su comunidad y sus creadores también. Y creo que yo arranque este proyecto en un nuevo canal de Wuthering Waves, aparte, no voy a mentir, de beneficiarme yo, por supuesto, y de aprovechar todo el buen recibimiento que he tenido poniendo 2 o 3 posts de cuando he sacado mi primer 5 estrellas, saqué Verina, saqué Shorekeeper, saqué Aemeth, publiqué posts sencillos en todas las redes sociales, explotaron en repercusión. Yo creo que por el morbo de yo que era creador y soy creador de Genshin, ahora de repente spawnear aquí en WUA. Pero sobre todo mi intención es venir aquí a que, como digo, WUA tenga la repercusión que se merece y crezca lo que se está esforzando en crecer, porque creo que en muchos aspectos ha superado a Genshin Impact, en otros no, pero eso lo hablaremos en otros vídeos. Y sobre todo creo que después de haber conseguido algo tan grande en la comunidad de habla hispana de Genshin, puedo con todo ello venir a traeros lo mejor de mí y de mi equipo para que crezca la comunidad de Wuthering Waves en habla hispana. Así que recordad que tenéis el link de Lootbar aquí abajo si queréis ahorrar muchas astritas, y está aquí, y si queréis apoyar el canal para que este proyecto crezca mucho más rápido, compartir este vídeo, aunque sea en los grupos de haters de que el malvado padre Gag desinformador ahora está desinformando en WUA. Compartirlo, que os va a hacer ilusión y al final nos va a ayudar, y yo al final creé una estrategia en la que vosotros los haters, que si alguno está viendo también esto, sois los que más beneficiáis el canal, así que bueno, gracias por todo ese trabajo que hacéis por el canal, pero sobre todo mil gracias a toda la gran comunidad que me sigue y me ve en cada proyecto que hago, y sobre todo gracias a ti, que tú ni siquiera juegas WUA y lo estás empezando a jugar solo por este vídeo o porque dije que empezaría yo a probarlo y a jugarlo.
todos los que venís de la comunidad de WUA y tenéis dudas o a saber qué hago, quién soy, es normal, así que esperaros a los siguientes vídeos para que veáis todo lo que voy a hacer y lo que voy a demostrar con toda la mejor intención y el gran trabajo y repercusión anteriores. Gracias, cuidaos mucho, tener muy buen día, esperar cosas grandes de este canal y chaito.